Estamos en un proyecto totalmente nuevo, con una plantilla estándar en Arquica 18. Entonces, hasta ahora no tenemos algún atributo específico, personalizado, y vamos a hablar entonces sobre lo que son los materiales de construcción, ¿ok? Porque es muy importante organizar toda la información en un modelo BIM para que a la hora de sacar números generadores, a la hora de hacer esquemas de cuantificación, todo esté mucho más estructurado y mejor organizado, ¿ok? Normalmente, cuando empezamos a trabajar con los muros, simplemente seleccionamos, en este caso, en las definiciones de los muros, el material de construcción que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, cuando tenemos un muro simple, escogemos el material de construcción, el primer icono, representando lo que sería la trama en planta, y el segundo icono que representa la superficie en 3D, como lo vamos a ver en el modelo 3D, ¿ok? Entonces, cuando estamos trabajando en elementos constructivos simples, puede ser muro, puede ser forjado, o en este caso una losa, vamos a seleccionar ese material de construcción. Por supuesto que nosotros podemos extender esta biblioteca, no tenemos que utilizar únicamente los elementos que ya vienen preconfigurados, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poco, cómo podemos extender esta biblioteca con nuestros propios materiales de construcción, ¿ok? Eso es cuando trabajamos con muros simples. Cuando trabajamos con muros compuestos, los compuestos simplemente es la unión de diferentes materiales de construcción. Esto ya se representa de una manera mucho más constructiva, mucho más real, en donde no únicamente utilizamos un material de construcción, sino ya se utilizan capas de diferentes materiales. Por ejemplo, lleva una capa de un bloque de hormigón y después lleva las capas de repellado, pintura, etcétera, ¿ok? Y perfil complejo, que también esto profundizaremos más en algún otro seminario web. Entonces, vamos a empezar con los materiales de construcción cuando seleccionamos un elemento simple. Aquí vemos, por ejemplo, cómo están ordenados en orden alfabético. Tenemos el acero, y si se fijan, en la parte superior viene el nombre del material, viene la superficie con el que está en el 3D y también viene un número. En este caso, el acero tiene un número que es el 950. El 950 está indicando la prioridad de intersección que tiene este material. Si yo cambio a algún otro, si coloco el cursor dentro de algún otro material, por ejemplo el bloque de hormigón, nuevamente viene que la trama en planta es bloque de hormigón, la superficie en 3D es ladrillo blanco natural y la prioridad de intersección es 530. Vamos a ver cómo funcionan esto de las prioridades de intersección. Entonces, para poder manipular lo que estamos viendo en este catálogo ya preconfigurado, vamos a configurarlo desde los atributos. ¿Cómo accesamos a los atributos? Vamos al menú opciones, atributos del elemento, y aquí en atributos del elemento es donde vamos a poder gestionar precisamente todos los atributos que estemos utilizando en un proyecto. En este caso vemos como primer atributo las definiciones de capas, vemos líneas, tramas, y en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que serían los materiales de construcción, ¿ok? Los compuestos, por supuesto, que tiene que ver con los materiales de construcción, pero para poder crear un compuesto, como es un conjunto de capas, primero se tiene que crear el material de construcción, ¿ok? Entonces, accesamos a materiales de construcción, nuevamente, menú opciones, atributos del elemento, materiales de construcción, y abrimos, tenemos esta ventana donde vienen ordenados, en este caso, no por nombre, sino por prioridad. Si yo quisiera ordenarlos por nombre, simplemente doy clic en la parte superior donde dice nombre y los tengo ordenados por nombre. Ajá. Y en cada uno me va a decir cuál es la prioridad de intersección. Voy a darle clic otra vez en prioridad. Yo puedo ordenarlo en forma ascendente o descendente. ¿Ok? Entonces ahora lo estamos ordenando por prioridad de intersección, donde vemos que el acero inoxidable es el que tiene mayor prioridad. Lo vemos del lado derecho en esta barra donde dice prioridad de intersección. La podemos deslizar desde suave hasta potente. Ahora tiene el número 970. Para nosotros poder cambiar alguna de estas prioridades, podemos teclear el número manualmente o podemos arrastrar
la barra de prioridad de intersección, ¿ok? Entonces, en un momento más profundizamos cómo funciona lo de las prioridades de intersección. A cada uno de los materiales, como vimos en los iconos anteriores, le vamos a asignar una trama. En este caso, cuando yo le doy clic en la trama actual, vienen tramas sólidas, tramas vectoriales, tramas de símbolo. Nosotros podemos crear nuevas tramas o editar estas ya existentes, por supuesto. Entonces, en este caso, el acero tiene una trama que precisamente es una trama vectorial que se llama acero y nosotros vamos a indicarle el color de las líneas y el otro el color del fondo, ¿ok? Entonces, si pasamos el cursor encima, incluso nos va a decir la leyenda, pluma del contorno de la trama de corte y pluma de la trama de fondo de corte, ¿ok? En este caso no tenemos algún fondo, está seleccionado el fondo de la ventana y está seleccionado un color gris claro con un grosor de 0.1 milímetros para la trama en planta del acero. Luego tenemos una parte de la orientación de la trama, que ahí dependiendo de la trama nosotros podemos seleccionar si queremos que se ajuste cuando utilizamos algún muro curvo, etc. Y tenemos este segundo icono que es el material, la superficie con el que nosotros vamos a visualizar este material en la ventana 3D. En este caso, si yo le doy clic, voy a ver todo el catálogo de superficies que ya vienen preconfiguradas en un archivo nuevo. En este caso, estaba seleccionado precisamente el que se llama metal acero inoxidable, ¿ok? Entonces ahora les estoy explicando un poco la ventana y todos los componentes que existen aquí. Ya tenemos una trama para planta, ya tenemos una superficie para el 3D y alguna prioridad. Adicionalmente tenemos esta pestaña que se llama etiquetas y categorías. Esto precisamente nos va a facilitar la organización de la información a la hora de extraer cómputos métricos o números generadores. Entonces, a un material de construcción yo le puedo indicar un ID, le puedo indicar quién es el fabricante, le puedo indicar alguna descripción del material y ya cuando trabajamos con elementos MEP puedo indicarle que participe o no participe en detección de colisiones, ¿ok? En un momento más vamos a realizar un pequeño esquema para ver cómo podemos organizar esta información mediante estas etiquetas y categorías. Adicionalmente, ustedes saben que en ArchiCAD, además de hacer el modelo BIM y hacer los planos, podemos hacer una evaluación energética para hacer el cálculo del flujo de energía de nuestro edificio. Por ello, cada material de construcción tiene una serie de propiedades físicas que las tenemos en esta pestaña. Estas propiedades físicas, como se enlistan aquí, pueden ser conductividad térmica, densidad, capacidad calorífica, energía incorporada y carbón incorporado, ¿ok? Entonces, estos materiales ya vienen preconfigurados, pero por supuesto que habrá algunas modificaciones cuando lo estamos adecuando a algún proyecto local. En este caso, en algún proyecto de México, utilizaríamos, para empezar, con un nombre diferente, no le llamaríamos hormigón, le llamaríamos concreto, y dependiendo del tipo de concreto, serían las propiedades físicas que tendría ese material. Por ello es que manualmente podemos modificar cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un nuevo material de construcción? Por ejemplo, quiero hacer un nuevo acabado que voy a utilizar para una cocina. Quiero hacer un material de mármol que igual tenga una superficie de mármol, ¿ok? Pero yo no me sé las propiedades físicas del mármol, ¿no? Entonces vamos a utilizar el catálogo que ya viene también preconfigurado. ¿Cómo haríamos este nuevo material de construcción? En la parte inferior izquierda tenemos el icono nuevo. Vamos a darle clic ahí y tenemos la opción de duplicar algún material ya existente solo para hacer alguna modificación. Por ejemplo, si tenemos diferentes tipos de hormigón o de concreto, lo duplicamos y únicamente hacemos cambios en el nombre o en algunas de las propiedades físicas o en el ID sin tener que configurar todo desde cero. Pero en esta ocasión vamos a empezar creando un nuevo material de construcción desde cero. Entonces, damos clic donde dice nuevo. Colocamos el nombre del material de construcción. Podría ser en este caso un acabado. Vamos a llamarlo. Si llegamos a tener diferentes,
podemos organizarlos con un prefijo acabado mármol, damos OK y por default todas las propiedades físicas están en 0, la prioridad de intersección está en 0, una superficie para el 3D está en general y nos da una trama muy diferente a la que queremos utilizar, ¿ok? Entonces vamos a configurar este nuevo material de construcción que se llama acabado mármol. Entonces en estructura y apariencia vamos a decirle que para la trama en planta nos coloque esta trama de triángulos y le vamos a indicar también algún tono gris claro con un grosor también bajo. En superficie, aquí podemos encontrar algún mármol. Tenemos aquí podemos utilizar alguno que ya viene preconfigurado, en este caso piedra mármol rosa, piedra mármol negro, piedra mármol blanco. Vamos a utilizar el blanco, por ejemplo. Entonces ya seleccioné la trama, ya seleccioné la superficie para que se vea este material en el 3D y en un momento más vamos a configurar la prioridad de intersección. Ahora lo voy a dejar un poco a la mitad y más adelante profundizaremos. Ahora, en propiedades físicas tenemos todo en 0. Entonces, si en algún momento estamos pensando en llevar este proyecto en un nivel más avanzado, como sería el cálculo energético, utilizamos, por supuesto, las propiedades físicas. Entonces, tenemos dos opciones. Una, buscar en algún catálogo de materiales que nosotros tengamos a través de nuestro proveedor, en internet, etc. O la otra opción es utilizar el catálogo de materiales que ya viene por defecto. Entonces, en donde dice catálogo de materiales, le decimos abrir catálogo y aquí tenemos una lista de diferentes materiales. Por ejemplo, asfalto, aislamiento, metales. En este caso, como estamos hablando de un mármol, nos dirigimos a la pestaña de piedras, abrimos y encontramos diferentes piedras. Aquí está, mármol. Y ya vienen todas esas propiedades físicas, conductividad dérmica, densidad, capacidad calorífica, energía, carbón, etc. Damos OK y ahora sí ya tenemos este material de construcción. Entonces la próxima vez que yo quiera crear un muro, en este caso si va a ser un muro totalmente de mármol, por ejemplo, si estamos en un muro simple, la siguiente vez que yo abra el catálogo de materiales de construcción, voy a encontrar en orden alfabético, en este caso, el que acabamos de crear, que es el de acabado mármol. ¿Ok? Vamos a verificar nuevamente opciones, atributos, materiales de construcción. Aquí está, acabado mármol. ¿Ok? Entonces, cuando seleccione un nuevo material de construcción, aquí lo vamos a encontrar, en este caso, en la parte superior. Acabado mármol. Viene la trama, la pintura y la prioridad de intersección. Le voy a asignar un grosor y puedo empezar a trazar este muro. Entonces, si hacemos un zoom, voy a cambiar un poco la vista de modelo para poder ver la representación de este muro. Acabado mármol. Vemos los triángulos, que es la trama que nosotros le indicamos. Si queremos una trama diferente a este mármol, lo tendríamos que cambiar desde el material de construcción. Entonces, nuevamente, me tendría que ir a opciones, atributos de elemento, material de construcción, selecciono el de acabado mármol y cambio la trama. En este caso, por ejemplo, puedo seleccionar líneas diagonales y se va a cambiar en el muro. ¿Ok? Entonces, cuando queramos cambiar la trama, no tenemos que hacerlo muro por muro. Simplemente cuando modifiquemos la trama desde los atributos, en este caso desde el material de construcción, el cambio se va a aplicar a todo lo que ya tenga este material. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco cómo funcionan lo de las prioridades de intersección. Para esto, recordemos que si estamos ordenados en orden de prioridad, el que tiene mayor prioridad
de todos los materiales es acero inoxidable, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar un muro simple y vamos a seleccionar el material de construcción acero inoxidable, ¿ok? Una vez que seleccionamos el material de construcción, voy a trazar dos muros muy simples y los voy a intersectar unos con otros, ¿ok? Trazo un muro y lo intersecto. Entonces, si se dan cuenta, como esto tiene la misma prioridad de intersección, como es el mismo material, en la unión de estos dos muros se está intersectando, se está uniendo. ¿Qué pasa si yo selecciono un material con diferente prioridad de intersección? Selecciono, por ejemplo, un bloque de hormigón. Entonces, si yo trazo una intersección entre este mismo material, como es la misma, se está intersectando. Pero ¿qué pasa si yo trazo un material intersectándolo con el acero? El material bloque de hormigón queda por debajo porque el acero tiene mayor prioridad. Esto lo podemos utilizar tanto para una representación gráfica en un plano como para la cuantificación de elementos constructivos en nuestro proyecto. ¿Cómo nos damos cuenta? Voy a seleccionar estos elementos y los voy a visualizar en el 3D. Si se dan cuenta, el muro que está seleccionado, que es el muro de acero, permanece completo, porque es el que tiene mayor prioridad. Ahora, si yo selecciono el muro de hormigón, el de bloque de hormigón, y lo visualizo únicamente en 3D, se le está restando exactamente donde pasa el material de construcción de acero, ¿ok? Entonces, para términos de cuantificación, es muy importante que utilicemos las prioridades de intersección para que automáticamente me reste aquellos elementos que tienen menor prioridad. En un momento más vamos a aplicarlo en un ejercicio más real, por ejemplo, cuando hacemos una estructura de columnas y vigas de concreto, donde queremos que las vigas tengan mayor prioridad que las columnas, ¿ok? Entonces, esto es simplemente una forma muy básica para que entendamos el comportamiento de los materiales de construcción. Nuevamente, si yo selecciono un material diferente, por ejemplo, el panel de yeso, si yo trazo una intersección entre panel de yeso, se está intersectando perfectamente, pero si yo la trazo entre el acero y el bloque de hormigón, queda hasta abajo, ¿ok? Y nuevamente, si yo visualizo estos elementos, aquí vemos todos los muros y vemos en líneas verdes cómo se está cortando este material. Si lo visualizo únicamente el de yeso, se está restando por donde pasa el muro de acero y por donde pasa el muro de bloque de hormigón, ¿ok? Entonces, por ello es importante establecer las prioridades de intersección, tanto para la representación gráfica en nuestros planos como a la hora de cuantificar los elementos. ¿Ok? Muy bien. Voy a borrar estos elementos y vamos a hacer el ejercicio de las columnas. Para ello, si estamos utilizando columnas y vigas con un material de construcción de concreto o de hormigón, lo primero que tenemos que hacer es crear esos materiales de construcción, ¿ok? Podemos crearlos o podemos duplicar los que ya existen aquí. Tenemos en la biblioteca hormigón, hormigón estructural, hormigón armado estructural y hormigón armado prefabricado. Vamos a utilizar el sencillo que se llama hormigón y le vamos a, porque ya tiene algunas propiedades físicas, ya tiene una prioridad de intersección, vamos a seleccionar entonces un nuevo nombre para este hormigón. Para esto vamos a respetar el que ya teníamos previamente y cuando le demos clic en nuevo, vamos a darle en duplicar. Entonces, en duplicar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicarle el nuevo nombre. En este caso le vamos a llamar, como le ponemos a este material aquí en México, le llamamos concreto y tenemos diferentes tipos de concreto, ¿no? Entonces,
Vamos a poner, por ejemplo, concreto de 200. ¿Ok? Este tiene una prioridad de intersección de 510 y vamos a tener un nuevo concreto. Vamos a diferenciarlos con alguna superficie. Este concreto de 200 tiene una prioridad de 510 y una superficie de hormigón 0,4. Vamos a duplicarlo y ahora un concreto de 250. Vamos a cambiarle la superficie y vamos a aumentarle la prioridad. Simplemente podemos arrastrarlo y aquí vemos, si lo ordenamos por prioridades, como el concreto 250 aparece mucho más arriba que el concreto de 200. ¿Ok? Entonces, damos OK y vamos a hacer el ejercicio. Para esto voy a utilizar rápidamente un sistema de red, donde le voy a indicar que me coloque vigas y columnas. Voy a dejar las propiedades, simplemente en las definiciones del pilar voy a seleccionar que para el pilar me utilice el concreto de 200 y para las vigas me utilice el concreto de 250. ¿Ok? Aquí no le voy a dejar ninguna separación para que veamos cómo funciona la prioridad. Muy bien. Una pequeña configuración del sistema de red. Vamos a dejarlo como viene por default la posición de los ejes. Colocamos el sistema de red. Y lo visualizamos en 3D. Entonces, por la altura que teníamos, si se dan cuenta, el pilar tiene mayor altura de donde están llegando las vigas. Sin embargo, como tiene mayor prioridad la viga, aunque se estén intersectando, si yo muestro únicamente la columna, se está restando exactamente la parte donde están pasando esas vigas. ¿Ok? Voy a mostrar otra vez todo. Entonces aquí tenemos, en este caso, lo mismo. Si yo selecciono una columna y la visualizo únicamente en el 3D, se está haciendo el hueco exactamente donde están pasando las vigas. Entonces, esto se hace de forma automática por el simple hecho de que la viga tiene una prioridad mayor a la columna. Si en este caso yo reduzco el tamaño de la viga, el tamaño del pilar, perdón, si lo llego hasta abajo, no hay ningún cambio. Si yo lo llego a la parte superior, al lecho superior de la viga, de todos modos se está restando. Si visualizo este elemento en el 3D, nuevamente vemos cómo se está restando la parte donde están colocándose las vigas. Si yo selecciono, por supuesto, todas las columnas, selecciono la herramienta pilar, Control A o Command A y visualizar únicamente en el 3D, vemos como a cada una de las columnas se le está restando donde corresponde el espacio de la viga. ¿Ok? Lo mismo pasa con los muros. Vamos a hacer un ejercicio con los muros sobre esta estructura que ya tenemos aquí armada. Vamos a seleccionar un material de construcción. En este caso vamos a comprobar que un panel de yeso laminado tiene menor prioridad de intersección que los dos hormigones o concretos que acabamos de crear, ¿no? Entonces vamos a seleccionar panel de yeso laminado. Cuando seleccione la herramienta constructiva de muro, panel de yeso laminado con su espesor, voy a colocar por el centro del eje
y voy a trazar un par de muros que crucen por todos los pilares y las columnas. Lo voy a visualizar en el 3D. Si se dieron cuenta, tracé un muro totalmente completo, desde la primera columna hasta la última columna, ¿ok? Y automáticamente se le está restando el espacio donde están colocadas las columnas. Para comprobarlo, voy a seleccionar el muro y lo voy a mostrar en el 3D únicamente. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente está restando el espacio donde están colocadas las columnas. Entonces, esto por supuesto me está ahorrando mucho tiempo en el que yo no tengo que trazar un muro de columna a columna, de columna a columna, de columna a columna, sin preocuparme. En este caso, lo que estamos haciendo es simplemente trazarlo de un lado a otro y ya no me preocupo de que intersecte con la columna, porque automáticamente me lo está restando. Lo mismo con el otro muro. Si yo selecciono esos dos muros, vemos cómo se están intersectando. Mismo ejemplo, voy a seleccionar estos dos muros y les voy a aumentar la altura. Aunque yo aumente la altura de estos muros, si los visualizo en el 3D únicamente, se está restando tanto la parte de las columnas como la parte de las vigas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si la prioridad es diferente? Si en este caso yo a este material de construcción, al panel de yeso, le doy mayor prioridad que la del concreto, entonces ahora lo que se va a extraer va a ser el otro material. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a seleccionar los elementos con los que estoy trabajando en este momento. Voy a opciones, atributos de elemento, materiales de construcción. Y del lado izquierdo están seleccionados en color verde los materiales que yo tenía seleccionados en la ventana del 3D. ¿Ok? Entonces tenemos que está seleccionado el concreto de 250 y el panel de yeso laminado. Selecciono el muro, la columna y la viga para que los tres materiales me aparezcan en el catálogo. Muy bien, aquí vemos que está seleccionado el concreto de 250, de 200 y el panel de yeso laminado. Si yo quiero aumentar la prioridad del panel de yeso laminado del muro, simplemente tengo que arrastrar, cuando aparece la manita, arrastro el panel y lo puedo colocar arriba del concreto. Entonces, ahora el panel de yeso laminado tiene una prioridad mayor a la del concreto de 250 y a la del concreto del 200. Eso quiere decir que cuando yo le dé clic en la ventana OK, ahora el muro, si yo lo visualizo en el 3D, está completo. Y si yo visualizo las columnas, ahora a las columnas es a las que se les está restando el material de construcción. ¿Ok? Esto solo es para mostrar el ejemplo nuevamente. Por supuesto que esto no es correcto. Por supuesto que la columna debe tener mayor prioridad que el muro, simplemente para que vieran cómo al intercambiar la prioridad de intersección, se afectan todos los elementos constructivos que tienen asignado ese material de construcción. Voy a regresarlo como lo teníamos. Nuevamente selecciono los elementos, selecciono el muro y la columna, me voy a opciones, atributos, material de construcción y nuevamente simplemente arrastro el panel de yeso, lo arrastro debajo del concreto. Le digo OK y nuevamente al muro se le está restando por donde pasan las columnas. El mismo ejercicio lo podemos aplicar si multiplicamos los muros a todos los demás uniones entre columnas. Lo mismo en planta. Si vemos este elemento en planta, vemos cómo se está cortando
puedes preguntar a Daniel qué onda? ¿Qué pasa? Según esto que ya lo conozco. Bueno, una disculpa, hubo una pequeña falla técnica, una desconexión de internet. Nada más, si me pueden verificar nuevamente que están viendo mi pantalla y me escuchan. Si pueden escribir en el panel de preguntas y respuestas que nuevamente ven la pantalla y escuchan para poder continuar, por favor. Nuevamente, disculpen la falla técnica. Si pueden escribir en el chat. ¿Ok? ¿Ya me escuchan? Muy bien. Bueno, disculpen la interrupción. Continuamos. Gracias a todos por la confirmación. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, como acabamos de ver, es muy importante determinar la prioridad de intersección con los diferentes materiales de construcción. ¿Qué pasa si en este caso no hubiéramos cambiado de material de construcción el hormigón? Si yo selecciono todos los pilares o todas las vigas y las cambio por el concreto de 200, aquí vemos como ya no hay alguna resta de alguno de estos materiales. Lo importante es que no se están duplicando, simplemente a la hora de hacer el cálculo me va a sacar el cálculo tanto de columnas como de concreto, pero no me va a hacer alguna resta de algún material u otro, pero tampoco nos va a duplicar o aumentar el volumen, ¿ok? Entonces, aunque fuera un mismo concreto, era importante diferenciarlo. Podría ser con el nombre, con un ID, y lo más importante a la hora de cuantificar estos elementos posteriormente, con su prioridad de intersección. ¿Ok? Ahora, lo mismo aplica cuando nosotros estamos trabajando con los forjados. ¿Ok? Entonces voy a colocar un forjado en la planta baja. Si tenemos un forjado simple, de igual forma podemos indicarle un material de construcción. Y en un momento más vamos a cambiarlo por un compuesto para que veamos el funcionamiento, ¿ok? Entonces seleccionamos un material simple, vamos a cambiar un poco el espesor, hormigón estructural, y trazamos, ok. Vamos a duplicar esto en pisos superiores, entonces todo lo que tenemos en este piso vamos a ir botón derecho sobre alguno de los pisos y editar elementos por pisos. Vamos a multiplicar lo que son forjados, vigas y pilares de planta baja
al primero y al segundo piso, ¿ok? Vamos a crear un nuevo piso. Y colocamos nuevamente la tapa, digamos, del segundo piso, ¿ok? Ahora, manualmente podemos ajustar la altura de las vigas. Podemos seleccionar todas y simplemente las arrastramos para que coincidan con el lecho inferior de la losa. Entonces, nuevamente, aquí, ¿cuál tiene mayor prioridad? Si yo selecciono este forjado, vemos que la prioridad de intersección es mayor a la del concreto de 200 y a la del concreto de 250. Por ello, en la ventana 3D y a la hora de cuantificar nos va a dar el elemento totalmente completo, y a donde se está restando en este caso serían a las columnas y a las vigas, en todo caso que tuvieran alguna intersección, ¿ok? Ahora, cuando trabajamos nosotros con compuestos, los compuestos simplemente son la unión de varios materiales de construcción. Vamos a cambiar estos compuestos que tenemos, estos forjados simples, por algún compuesto que ya viene preconfigurado. Tenemos cubierta plana, suelo de hormigón más 10 milímetros de baldosa, hormigón más parquet, más aislamiento. Y vemos las capas de los diferentes materiales de construcción. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio interesante en cuanto a la prioridad de intersección de las columnas, y vemos cómo podemos hacer que interactúen con los forjados. Voy a seleccionar uno más simple. Ok. Digamos que si estamos trabajando en un edificio un poco más grande, queremos dejar un espacio para las instalaciones, ¿ok? Y queremos que las columnas tengan algún recubrimiento de yeso, pero obviamente el recubrimiento no iría en la parte donde están las instalaciones. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso en este software BIM? Bueno, lo primero que vamos a hacer es editar este compuesto que ya tenemos existente. Entonces selecciono el forjado, le digo botón derecho, editar compuesto seleccionado, y vamos a añadirle una nueva capa. Esta nueva capa va a ser de aire, una cámara de aire de 60 centímetros, e insertamos una nueva capa de yeso. El yeso únicamente de 2 centímetros. Al yeso le indicamos que es un acabado y a la cámara de aire le indicamos que es otro. ¿Ok? Entonces, al hacer ese cambio, automáticamente se están modificando todos los forjados. Debido a la visualización de la superficie actual, se está viendo como si fuera una superficie sólida. Si queremos visualizarla correctamente, entonces selecciono el compuesto y lo vamos a editar desde los atributos que vimos al principio. Opciones, atributos y materiales de construcción. Entonces, como está seleccionado un compuesto, me va a aparecer en color verde todos aquellos materiales de construcción que están interviniendo en este compuesto. Ahora, ¿cuál es el que se está visualizando como un sólido? La cámara de aire. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono el material cámara de aire y en superficie 3D voy a cambiar para que en lugar de que diga pintura de titanio blanco, yo seleccione ahora aire. De esa forma, cuando yo le digo OK, ahora sí, todos los compuestos, todos los forjados se están visualizando correctamente con la cámara de aire. Pero ¿qué está pasando aquí? Que la cámara de aire tiene mayor prioridad que las columnas, por eso se están ocultando y no se visualizan las columnas. ¿Qué sería entonces lo correcto? Aumentar la prioridad de intersección del pilar o de la columna para que sea mayor a la cámara de aire. ¿Cómo hacemos eso? Selecciono tanto un pilar como un compuesto
me voy a los materiales de construcción y vemos cómo la cámara de aire tiene mayor prioridad que el concreto. ¿Qué voy a hacer? Selecciono la cámara de aire y la paso debajo del concreto. Le digo OK y ahora sí, la cámara de aire ya está una representación correcta porque el concreto tiene mayor prioridad que la cámara de aire. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya lo estamos visualizando correctamente. Y en cuanto al ejercicio del recubrimiento de la columna, voy a seleccionar los pilares, voy a seleccionar todos los pilares y le voy a indicar en las definiciones de la sección del pilar que me coloque un recubrimiento. Ese recubrimiento sea un acabado de enlucido yeso. Cuando yo le digo OK, en este caso, si me fijo en los pilares que están dentro, voy a hacer un corte 3D para poder visualizarlo. Voy a visualizar esto en corte. Si se dan cuenta, la cámara de aire tiene mayor prioridad que el recubrimiento. Por lo tanto, si yo me encuentro en el interior del edificio, veo el recubrimiento de las columnas, pero si yo veo el espacio de las instalaciones, desaparece el recubrimiento de las columnas, lo cual es correcto a la hora de construir porque no necesitamos recubrirlo también en la parte donde van las instalaciones, ¿ok? Entonces, si se fijan, al haber hecho ese cambio únicamente en la prioridad y en el material, ya se está aplicando absolutamente a todas las columnas que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, de esta forma podemos ahorrar mucho tiempo sin tener que configurar cada una de las columnas y a cada una hacerle una altura diferente del recubrimiento y demás, ¿no? Entonces, estos son herramientas básicas, pero muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué material de construcción estamos utilizando? ¿Qué superficie le estamos indicando en el 3D? Y muy importante, la prioridad de intersección que le estamos dando, tanto para cuantificar como para una representación correcta del modelo, ¿ok? Ahora, si ya tenemos este forjado con una definición de espesor, con una superficie sobrescrita, por ejemplo, vamos a darle a todos los forjados, vamos a colocarle una superficie, sobrescribir la superficie superior por una madera. Vamos a cambiarle de madera, una más bonita. Ok. Si yo ya tengo definido el espesor, que el espesor está dado por el compuesto, por cada uno de los espesores, por la suma de los espesores de todas las capas de los materiales, pero si ya tenemos alguna prioridad, por ejemplo, la columna le dimos un recubrimiento y al forjado le dimos una superficie de madera en la parte superior. Si yo quiero guardar estos atributos para otros proyectos y no tener que configurar todo esto desde el principio, entonces simplemente los voy a guardar como favoritos. Por ejemplo, el pilar, abro las definiciones del pilar y en la parte superior encontramos un botón que se llama favoritos. Cuando yo le doy clic, tenemos la opción de aplicar favoritos de los que ya vienen o de guardar atributos actuales como favoritos. ¿A qué se refieren estos atributos actuales? Al material de construcción, a las dimensiones, a la superficie, a que tiene un recubrimiento, etc. Entonces le digo guardar atributos y le voy a llamar, por ejemplo, columna de un concreto de 200. Y le digo OK. Y lo mismo puedo hacer con el forjado. Selecciono el forjado, abro las definiciones del forjado y con la superficie sobrescrita, con ese compuesto, me voy al botón superior de favoritos y le digo guardar atributos actuales como favoritos y le llamo losa con plafón.
ok, y le digo ok. Entonces, si quiero trazar algún otro elemento en otra parte de mi proyecto, si yo selecciono el proyecto como venía por defecto, es de hormigón armado estructural, de 30 por 30, sin recubrimiento. Ajá, entonces lo coloco y es de 30 por 30 sin recubrimiento. Si yo quiero trazar lo que ya tenía predefinido en la otra parte del proyecto, como lo guardé como favorito, la próxima vez que acceda, ¿qué voy a hacer? Voy a ir directamente a favoritos sin tener que configurar aquí el material, el recubrimiento, la dimensión, la altura, etc. Simplemente me voy a favoritos, selecciono la que dice columna de 200 y le digo aplicar. Entonces, de esa forma ya se aplicó que es de 30 por 30, que es un concreto de 200, que tiene un recubrimiento y la coloco. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya no tengo que configurar todo desde el principio. Cuando creamos un elemento y que lo vamos a utilizar repetidamente en nuestro proyecto, lo más conveniente es guardarlo como favorito para después, a la hora de colocarlo, no tener que configurarlo desde cero, sino simplemente aplicamos desde los favoritos y ya tenemos toda la configuración que habíamos hecho previamente. Igual, digamos que selecciono un forjado simple, lo dibujo, pero este forjado simple quiero que tenga la misma definición que tenían mis otros forjados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo selecciono, me voy a favoritos, le digo que aplique el favorito de losa con plafón y automáticamente me lo va a cambiar por un forjado compuesto y me va a sobreescribir la superficie de madera que tenía en la parte superior. Y obviamente me está respetando el espacio que le había dejado para las instalaciones, el plafón, la losa de carga y el acabado. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como se dieron cuenta, es muy importante organizar la información y trabajarla de una forma muy estructurada mediante el uso de los materiales de construcción y todo lo que conlleva. Es decir, la trama que vamos a utilizar, la superficie que vamos a utilizar en el 3D y la prioridad de intersección. Podemos utilizar propiedades físicas del catálogo que ya trae ArchiCAD o manualmente podemos colocarlas para ir armando nuestra propia biblioteca. En un futuro, cuando ya tengamos todo un proyecto completo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de utilizar alguna plantilla por default de ArchiCAD, vamos a utilizar nuestra plantilla con nuestros atributos y en el segundo proyecto que hagamos no tenemos que configurar todo desde el principio, sino podemos utilizar los atributos que ya teníamos en un proyecto. En este caso puede ser los atributos, los materiales de construcción, las definiciones de nuestra estructura, etcétera.